Hola estudiantes, bienvenidos nuevamente a su curso de comunicación. El día de hoy deseo iniciar haciendo un breve repaso de lo que hemos visto con respecto al signo lingüístico. La pregunta es, ¿qué palabra corresponde a esta imagen? La respuesta será manzana. Y a esta imagen, la palabra que le corresponde es bicicleta. Muy bien. Por último, esta imagen se corresponde con la palabra ardilla, ¿verdad? ¿A esto cómo le llamamos? ¿Recuerda? Significado y significante. Recordamos que los significados son las imágenes mentales y los significantes son aquellas palabras o aquella emisión de sonido o aquella escritura de la palabra que se relaciona con el significado. ¿Cuál es la ciencia que estudia el significado? Bueno, existe la semántica, que es una rama de la lingüística. La semántica es el estudio del significado de las palabras en su evolución y la relación que existe entre ellas. Por ejemplo, en la palabra cuarentena, sabemos que es un aislamiento, ¿verdad? De un determinado momento, un lapso de tiempo, ¿no? Por razones principalmente de salud. Pero cuarentena también quiere decir conjunto de 40 unidades. 10 unidades es una decena, 20 unidades una veintena, 30 unidades una treintena. 40 unidades será una cuarentena. También cuarentena se refiere al rango de edad que existe entre las personas que están en la base 4. Y cuarentena se refiere además al tiempo de 40 días, meses o años para realizar alguna actividad. Como vemos, entonces, una palabra puede tener muchos significados. Vamos a ver las relaciones semánticas que existen entre palabras. Por ejemplo, la sinonimia. Son esas palabras que se relacionan ¿por qué? Porque tienen el significado igual o parecido. Sin embargo, sus significantes, recuerden, los significantes son diferentes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Listo, inteligente, instruido. Los significantes son distintos, pero el significado es muy parecido, igual. Otro ejemplo, gordo, obeso, rollizo, de la misma manera, ¿no? Hay un solo significado para estas palabras, aunque sean significantes diferentes. Del mismo modo tenemos las palabras viejo, anciano y longevo. Estas palabras se ven y se pronuncian distinto, pero tienen el mismo significado. Otra relación semántica vendría a ser la antonimia, que también la conocen. El significado opuesto, pero que se presenta en un significante distinto o parecido. Un ejemplo de significante distinto es jubiloso y melancólico. Vemos que son diferentes y sus significados son opuestos, ¿no? Porque jubiloso significa alegre y melancólico significa triste. Otro más, inocuo e inicuo. Ahí vemos que los significantes son muy parecidos. Sin embargo, los significados son opuestos. Inocuo se refiere a lo que es inofensivo, mientras que inicuo quiere decir dañino. También tenemos las palabras parónimas. Son esas palabras en las cuales los significados son diferentes, pero los significantes son muy parecidos. Por ejemplo, la palabra abeja y la palabra oveja son parecidas. Sin embargo, los significados son muy diferentes. Otro ejemplo también podría ser
La carabela, aquella embarcación que usó Cristóbal Colón para su expedición hacia las supuestas Indias. Y la calavera. Como estamos apreciando, son dos palabras muy parecidas, más el significado es completamente distinto. Después tenemos las palabras polisémicas. La polisemia consiste en que las palabras tienen un mismo significante, pero varios significados. Pero estos significados tienen un rasgo común. Anota eso, por favor. Por ejemplo, la palabra pico. El pico se puede referir a la parte frontal de un ave que utiliza esta parte para comer, para alimentarse. O también puede ser una herramienta de trabajo. ¿Cuál es el rasgo común? Bueno, la forma puntiaguda que presenta. Después tenemos también la palabra sirena, que es un objeto que emite un sonido bastante estridente. Pero también está este ser mitológico que corresponde a la literatura clásica. ¿Cuál es el rasgo común que tiene? Que ambos emiten un sonido. Son palabras, entonces, polisémicas. Sin embargo, las palabras homónimas tienen un mismo significante, tienen varios significados, pero la diferencia está en que no tienen ningún rasgo común. Quiere decir que si los significantes se parecen o son iguales, esto se debe a una coincidencia. Puede ser de dos tipos. Puede ser homófonas, cuando solo el sonido es igual, como por ejemplo hierba, esa planta medicinal como el té o la manzanilla, y hierba del verbo hervir, cuando el agua alcanza un punto de ebullición, ¿no? Entonces la escritura no es exactamente igual, pero el sonido sí lo es. Hierba y hierba. Otro ejemplo que es muy común es hola, ¿no? El saludo inicial al encontrarse con una persona. Y hola, las ondas marinas que podemos encontrar generalmente en las playas. Después tenemos las palabras homógrafas. Recuerden, todavía estamos en homonimia. Estas presentan el mismo sonido, pero también la misma forma, es decir, la misma escritura. Como por ejemplo, coma, del verbo comer, alimentarse, y coma, que es el signo de puntuación, que indica una pausa, ¿no? Una enumeración, etc. Coma también es el estado clínico de una persona. También. Ejemplo 2. Sal, ese mineral que se usa como condimento para las comidas. Y sal, que se refiere a que le hacen una invitación a retirarse de ese lugar. Entonces vemos que hay una coincidencia en la forma de las palabras, sin embargo los significados son completamente diferentes. Luego tenemos la hiperonimia. La hiperonimia quiere decir que hay un término, una palabra, que va a determinar un conjunto, como por ejemplo felino, ¿no? Felino vendría a ser la palabra hiperónimo, que encierra en su conjunto a elementos como gato, puma, león, tigre, jaguar o torongo, etc. Y la hiponimia vendría a ser lo contrario. Son esos elementos, ¿no?, que están dentro del conjunto de la palabra felino. Entonces podríamos decir que gato, puma y león son hipónimos de la palabra felino. Y por último tenemos la cohiponimia. Esta relación nos dice que gato, puma y león
siendo hipónimos de felino, son cohipónimos entre sí. ¿Por qué? Porque no tienen una jerarquía uno mayor que la otra. Gato, puma y león tienen el mismo rango dentro de la palabra felino. Vamos a resolver algunas actividades muy breves para que luego ustedes puedan hacerlo solos. Completa con un cohipónimo la siguiente frase. Lima, San Juan, Ottawa y... Bueno, rápidamente podemos ver que Lima, San Juan y Ottawa son capitales, ¿verdad? Lima, capital de Perú, San Juan, capital de Puerto Rico y Ottawa, capital de Canadá. Por lo tanto, la respuesta es la letra E, ¿verdad? Buenos Aires, capital de Argentina. Muy bien. La número 2 nos dan dos oraciones. En la clínica me operaron la mano derecha. Y otra oración que dice, no me vendió una mano de plátano. La pregunta dice, las palabras resaltadas representan una relación semántica llamada, bueno, creo que está sencillo, ¿no? Porque mano derecha y mano de plátano se refieren a un objeto que tiene 5 elementos. En este caso, la mano derecha tiene 5 dedos y la mano de plátano tiene 5 plátanos. Entonces vendría a ser la respuesta por tener un rasgo común, recuerde, polisemia. ¿Sí? Tienen un parecido ahí. Y por último, la número 3. Dice, es correcto sobre las palabras homónimas. ¿Tienen igual significado? No, esas son los sinónimos, ¿verdad? Parecida pronunciación. Tampoco, porque estas serían las parónimas. ¿Se acuerdan? Abeja, oveja, parónimas. Parecido significado también corresponde a los sinónimos. Igual pronunciación, sí. Tanto homófonas como homógrafas son palabras homónimas que tienen igual pronunciación. La letra E no puede ser porque se refiere a lo mismo que la letra A. Entonces la respuesta será la letra D, igual pronunciación. Bien, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que la clase haya quedado comprendida. Les dejo unos ejercicios para que refuercen los conocimientos. Cuídense mucho y nos encontramos pronto.